¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Les saludamos desde el Centro de Estudios Superiores Montefénix. Este día con un webinar, sin duda, con un tema fundamental en este contexto. Vamos a hablar del fentanilo. ¿Y qué mejor que un gran experto que tenemos el día de hoy? Y déjenme presentarles al doctor Gerardo González Torres. Él es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista y maestro en adicciones por el Centro de Estudios Superiores Montefénix, con estudios en farmacodependencia y alcoholismos avalados por precisamente el Heysendel Foundation. Se ha desempeñado en distintos cargos a lo largo de su trayectoria profesional, que es bastante amplia, médico de urgencias en diferentes hospitales en la Ciudad de México y Aguascalientes, médico escolar en UPIXA del Instituto Politécnico Nacional, coordinador médico del Instituto Mexicano para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones, director de varios centros de tratamientos de adicciones, conferencista en prevención de adicciones en escuelas, universidades e instituciones de salud públicas y privadas, y también ha sido miembro fundador del Comité Iberoamericano de Especialistas en Adicciones en La Habana, Cuba. Quiero destacar que actualmente es el coordinador médico del Centro de Integración para Adictos y Familiares AC, Montefénix, desde hace 13 años y se desempeña como docente en el Centro de Estudios Superiores Montefénix, donde tenemos el honor de contar con su talento. Le damos la más cordial bienvenida, doctor, atentos a escuchar este gran tema. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes, noches nuevamente a todos. Gracias por estar con nosotros. Y bien, como lo decía aquí quien me antecede la palabra, realmente un tema muy importante y pues siento yo que de alguna manera muy actual, más sin embargo, hablar del fentanilo es una de las drogas que de alguna manera han sido utilizadas desde hace mucho tiempo, ya tienen un poco de historia, más sin embargo ha presentado un auge en últimas fechas este uso de esta sustancia, ¿no? Realmente dándose cuenta de la situación meramente de tipo adictiva que presenta esta sustancia y cómo se está utilizando el día de hoy la misma, ¿no? Realmente cómo está generando un gran problema a nivel de salud. En México empezamos a ver ya datos y casos con procesos de consumo de este tipo de sustancia que de alguna o de otra manera está presentando este consumo conjuntamente con algún otro tipo de sustancias. Para esto es importante que hablemos un poquito acerca de lo que viene siendo esta sustancia fentanilo, ¿no? Que hemos oído pues en varios medios, sustancia sumamente peligrosa y de verdad que sí cumple con ese criterio que le dan del peligro que genera. Y pues de alguna manera también tenemos que ver cómo esta sustancia, el uso que se le está dando desde el punto de vista ilícito, está generando un gran estrago en el sentido de que tiende a ser algún otro tipo de sustancia o droga, la tiende a ser mucho más adictiva. Pero bueno, para entrar en tema o en el tema, vamos a empezar a hablar de todo esto y vamos a empezar con un poco de lo que es la historia básica de lo que viene siendo el fentanilo, de dónde viene. Y quiero comentarles de entrada que esta es una sustancia, un derivado opioide. Es un derivado opioide que, pues, vuelvo a repetir, se menciona como una droga actual, sin embargo, se utilizaba desde hace mucho tiempo. Estamos hablando que desde el año de 1959 esta sustancia es cuando se empieza o se inicia la sintetizada de este tipo de sustancia. Y en los años 60 apareció por ahí un farmacólogo, Paul Jensen, pues espero que escuchen ese apellido Jensen, que pues es una de las personas que empieza a hacer o sintetizar esta sustancia y que fue en China donde empiezan a hacer todo este tipo de situaciones y donde aparece también una sustancia muy conocida por esos años también, 1959-1960, que era el famoso China White. El famoso China White es un derivado del fentanilo y que era sumamente adictivo y pues no tuvo el auge que está presentando el día de hoy, más sin embargo se empezó a utilizar con mucha frecuencia y pasa el uso de esta sustancia pues no tuvo gran éxito en aquellos entonces. Hasta el año de 1961 donde aparece o se incluye dentro de lo que viene siendo las listas del Grupo 1 en lo que es la Convención Única para Estupefacientes y donde se fiscaliza de forma internacional esa sustancia en el año 1961, pero a su vez pasa el tiempo y se presentan otro tipo de sustancias que pues siguieron trabajándose o que son análogas básicamente del fentanilo,
derivados opioides, que fueron aprobados, que es el sufentanilo, uno de ellos en 1980, el alfentanilo en 1984 y el remifentanilo, que en 1999 aparecen estas sustancias. Son sustancias que de una u otra manera también tienen este derivado de tipo opioide. Hasta el año de 2016 de la Organización Mundial es donde recomienda aquí la fiscalización de estos medicamentos, y es el butirfentanilo, que es una de las sustancias que de alguna forma también pues empiezan a ver la forma del control de este tipo de sustancias. Y entonces estamos hablando que en los últimos 5 años aparecen cerca de 12 análogos de esta sustancia, que es el fentanilo, y pues estamos hablando que es donde entran básicamente en lo que es el trabajo del mercado ilícito de los opioides. Esta sustancia, pues de alguna manera, pues tenemos que ver primero qué es esta sustancia. Este es un medicamento o una sustancia opioide de tipo sintética que fue aprobada básicamente por la Administración de Alimentos y Medicamentos, y es una de las sustancias utilizadas básica para lo que son procesos de lograr analgesia o alivio del dolor, y también como procesos meramente de tipo anestésico. Aquí cabe resaltar en este sentido que el fentanilo en este caso va a tener 100 veces más potencia que la morfina y 50 veces más que la heroína. En este caso estamos hablando de una sustancia de un poder básicamente adictivo bastante fuerte, y que va a tener ese tipo de proceso de analgesia de fuerte en este caso. Sabemos de antemano que este es un medicamento, creo que todos los que estamos aquí de una u otra manera hemos visto en televisión algunos cortos de cómo preparan este tipo de sustancia, y estoy hablando de la de sustancia ilícita. Toda la gente que se dedica a este tipo de preparación de sustancias regularmente, no sé si lo han notado, lo hace bajo un traje, cubrirse básicamente, ya que tiene la capacidad de absorberse con facilidad, y con pocas dosis puede generar un verdadero problema. Estamos hablando que las dosis recomendadas de lo que viene siendo el fentanilo, regularmente en dosis moderadas, estamos hablando que es del 2 al 20 microgramos por kilogramo de peso. En eso estamos hablando cuando se requieren cirugías complicadas, básicamente, pero el punto que yo quiero que tengamos en cuenta es que esto se maneja en microgramos. En este caso, y estamos hablando que cuando se requieren de dosis mucho más altas, estas van a tender a generarse entre el 20 y el 50 microgramos por kilo, y se debe de tener mucho cuidado con este tipo de sustancia, puesto que pueden generar problemas muy severos, al igual que vienen siendo todos los medicamentos de tipo opioide. El fentanilo se utiliza en microgramos, que es como se está utilizando actualmente para el uso de algunas sustancias meramente de tipo ilícita. Yo voy a hablar acerca de este tipo de sustancia, de cómo va a generar o qué va a generar básicamente el efecto en aquellas personas que lo consumen, y cómo se está consumiendo directamente de forma ilícita. Lo que es de forma lícita, pues sabemos de antemano que se utilizan los famosos parches, las pastillas, todo este tipo de cosas que yo voy a comentarlas un poquito más adelante, y se van a utilizar este tipo de medicamentos de una forma, hablemoslo en cierta forma, controlada. Los productos en este caso, cuando se venden de forma ilícita, van a tender a ser diversificados dependiendo de la región donde se estén vendiendo, ya sea inyectada, ya sea aplicada por gotas, dependiendo del lugar donde estén vendiendo es como se van a tender a fabricar este tipo de sustancias. Entonces vemos aquí nosotros que el consumo por inyección del fentanilo, estamos hablando que este se extrae básicamente de los famosos parches transdérmicos para poder obtener la sustancia, y estamos hablando que estas son de las cosas que se hacen para obtener pues efectos de este fentanilo de una o con una situación no médica, en una situación no médica, y entonces estamos hablando que estos se van a vender como sólidos o alguna situación o una situación líquida, básicamente para poder ser consumidos, y esto va a ser en base a la preferencia de aquella persona que lo esté consumiendo. Hoy por hoy sabemos que los consumidores de esta sustancia lo pueden tener y obtener de una forma ilícita en varias presentaciones, polvos, líquidos. Esta es una de las formas que va a obtenerse este tipo de sustancia.
Más sin embargo, estamos viendo que esta sustancia aparece por ahí de los años 70. Es una sustancia que aparece en los años 70 donde el mercado se empieza a vender con una facilidad impresionante. Pongo aquí los nombres más comunes que se manejaron en aquellos entonces, que era el famoso China White o lo que se conocía como el famoso Tango y Cash, que eran las dos. Una de ellas era la heroína sintética. En algunos lugares la llegaron a hablar como heroína negra. Y la llegaron a hablar de esta forma, como heroína negra, que esta era básicamente lo que se extraía de lo que era o combinación con algún otro tipo de sustancia que se agregaba como un alquitrán negro o lo que era el black tar en este sentido. Y estamos hablando que eran sustancias que tendían a hacerse mezclas desde hace mucho tiempo. Estas son sustancias que ya se utilizaban desde hace mucho tiempo. Vuelvo a repetir, no tuvieron el auge que están presentando el día de hoy. Y entonces, hoy por hoy, estamos viendo cómo este tipo de sustancias empieza a falsificarse todo esto, y entonces estos son sustancias que se tienen como analgésicos y sedantes. ¿Qué es lo que vamos a entrenar con los nombres de nombre comercial, los que tenemos de forma recetada, lo que son el Actic, el Durasec, el Duragesic y el Sublimase? Son las sustancias que vamos a encontrar nosotros básicamente con este tipo de sustancias. Estamos hablando que son los recetados y que son de tipo intrahospitalario, pero encontramos los de forma ilegal, que vuelvo a repetir, los más comunes, el China White, el Tango y Cash, que son las dos sustancias que de alguna manera se tienden a consumir con mayor frecuencia, y en este caso el China White, que es la más comúnmente utilizada en ese sentido. Pero bueno, esto es una parte de lo que nosotros encontramos con este tipo de sustancia. ¿Qué es lo que tenemos que ver con este tipo de sustancias del uso ilícito de estas sustancias? Estas sustancias, de una u otra manera, son productos que son falsificados por clientes que se desconoce el consumo de esta sustancia y cómo se agrava el riesgo de la sobredosis. ¿Qué es lo que pasa? Aquí las dosis seguras de este fentanilo difícilmente nosotros la vamos a poder llevar, o se va a poder ver cómo utilizarse esto. Yo mencioné al principio que se utilizan en microgramos. ¿Cuáles son los grandes riesgos? Y esto que estamos viendo constantemente en lo que vienen siendo noticieros, todo este tipo de información que dan, donde estos pacientes muchas de las veces están con una dosis en ocasiones muy altas, ya que estas están siendo combinadas con algún otro tipo de sustancia. Y entonces estamos viendo cómo esta sustancia está siendo utilizada como un aditamento, hablemos, un lubricante directamente con algún otro tipo de sustancia. Esto es lo que estamos viendo actualmente con estas personas que lo consumen, y entonces estamos hablando que esto van a tender a mezclarlo de una u otra manera. Esto es la parte importante dentro del consumo de las sustancias, y lo podemos comprar conseguir como comprimidos o polvos. Estos pueden contener dosis letales. Vuelvo a repetirlo, se manejan en microgramos en este caso, y en algunos lugares están vendiéndolo de forma lícita, donde se mete incluso con algunas sustancias que son pues analgésicos comunes en este caso, y se están combinando estos nanogramos, básicamente aquí ya hablo de nanogramos, entre 600 y 6900 nanogramos por comprimido, donde están poniendo riesgos, ya que no se tiene muy bien calculado este tipo de sustancia, y aquellos consumidores de este tipo de sustancia van a tener graves problemas en el momento del consumo de este derivado opioide. Y entonces estamos hablando que salen comprimidos o tienen comprimidos que van a ser muchas veces prescritos por médicos y tienden a ser falsificados. Pero esto es lo que regularmente se está viendo en el mercado de tipo ilícito, pero el que más comúnmente estamos viendo es aquel que se utiliza o se está manejando de forma ilícita, que son los famosos o el famoso fentanilo ilícito. ¿Cuáles son las formas de uso? El fentanilo tiene la posibilidad de poderlo utilizar esnifado o inhalado, fumado o en pastillas. Es como se puede utilizar, o lo que se conoce como los papeles secantes. Esto viene impregnado en papel secante que va a hacer un proceso de combinarse. Aquí es donde viene el verdadero problema de esta sustancia. Yo les dije que se maneja con microgramos en este caso, y estamos hablando que muchas de las veces lo que se está viendo, ya que son gotas, ya que son polvo, ya que son gotas, todo este tipo de situaciones tiene la capacidad de combinarse con algún otro tipo de sustancia. Hoy por hoy lo que estamos viendo es cómo estas sustancias tienden a combinarse ya sea con cocaína, se
van a consumir directamente actualmente con el cristal, con lo que vienen siendo algunas drogas de diseño con MDMA en esas dosis que les estoy comentando, microgramos en este caso, y entonces al utilizar ciertos microgramos están haciendo una sustancia que es sumamente adictiva por el efecto que contiene el fentanilo. No dejemos a un lado que va a tener un efecto el fentanilo como tal, pero la sustancia, en este caso raíz, que puede ser la cocaína, lo que viene siendo la MDMA, lo que viene siendo algún otro tipo de sustancia, tiene su efecto propio, que ya viene conjuntamente con este fentanilo, y entonces nos va a generar un proceso de mucha adicción, va a generar un proceso, el proceso adictivo que genera la propia droga de diseño o la cocaína propiamente dicha, con los microgramos que le logren poner. ¿Cuáles son los grandes riesgos? Yo decía que si esto no se calcula de una forma adecuada por aquellos fabricantes de forma ilícita, los riesgos de aquel consumidor son altísimos de sufrir algún problema. Sabemos de antemano que muchas de las veces se habla con respecto a al proceso de la supresión de tipo respiratoria. La supresión respiratoria muchas de las veces pensamos básicamente que es porque se llega mucha sustancia a nivel del sistema nervioso central generando un paro de tipo respiratorio. Se tienen datos en los cuales muchas de las veces al estar utilizando derivados opioides, en este caso el fentanilo, una de las cosas que va a hacer va a actuar directamente sobre receptores o quimioreceptores captadores de oxígeno a nivel de células sanguíneas. Estas quimioreceptores, al no tener la capacidad de lograr captación de oxígeno a nivel celular, entonces disminuye el estímulo a nivel del sistema nervioso central, generando paros de tipo respiratorio, y entonces el proceso de reversión es muy difícil en ocasiones, y entonces son de las cosas que están pasando directamente con este medicamento o esta sustancia, que tiende a ser muy peligrosa, porque vuelvo a lo mismo, un consumidor de coca que tenga una alta tolerancia con respecto al uso de cocaína y esté consumiendo de forma constante, y que venga mezclado con esto y rebase la cantidad en microgramos de este tipo de sustancia, va a tender a sufrir algún tipo de problema, que este es uno de los grandes riesgos que está presentando el uso de esta sustancia. Al menos nosotros en la experiencia en Montefénix estamos viendo y hemos recibido algunos pacientes que ya están con el uso específico de este tipo de sustancia, y entonces estamos hablando que es como se está presentando en ellos datos muy importantes de tipo físico con respecto al uso de la misma, en donde encontramos procesos a nivel cardíaco bastante severos, donde los pacientes presentan hasta procesos de arritmia en ocasiones, y que son en ocasiones o deben de ser tratados a un segundo nivel en este caso. Y entonces esta es una de las cosas que van a presentarse constantemente con estos pacientes que consumen este tipo de sustancias. Entonces, lo que nos vamos a estar encontrando, muy difícilmente vamos a encontrar pacientes que nos los lleven directo por consumo específico de fentanilo. Nos van a llegar de derivado opioide, en este caso los que son de forma médica, lo que viene siendo pues derivados opioides, desde lo que viene siendo el Temgesic, el Demerol, básicamente sustancias como viene siendo el Nuvain, sustancias que de una u otra manera se manejan con cierta regularidad y que son ciertos sectores los que lo utilizan. Lo que hemos visto nosotros en personas que consumen drogas comunes, desde marihuana, cocaína, drogas de diseño, cocaína rosa, todo este tipo de sustancias, MDMA, sustancias de diseño, vienen algunas de estas con alguna combinación de sustancias meramente opioides, que son en este caso el famoso fentanilo, que hoy por hoy está siendo una de las sustancias muy socorridas, hablemos en el sentido de el uso de drogas, y que lógicamente está generando pues muchos problemas a nivel de los consumidores. ¿Qué es lo que pasa con este fentanilo dentro de esta farmacocinética? Farmacocinética, estamos hablando básicamente de cómo se va a distribuir a nivel orgánico y qué es lo que va a generar. Este medicamento tiene la capacidad, básicamente, como se dice por ahí, tricomportamental, lo que va a generar que esta va a llegar directamente a diversas áreas de nuestro
nuestro cuerpo. Estamos hablando corazón, pulmón, cerebro, hígado, a todas estas áreas se va a llegar de una forma muy, muy rápida, y es tras la administración de estos medicamentos de forma intravenosa, penetran fácilmente a nivel del sistema nervioso central, y sus concentraciones máximas las encontramos entre 4 y 5 minutos posteriores a la aplicación de la sustancia. Se distribuye fácilmente a nivel de los tejidos musculares y de las grasas de nuestro cuerpo. Va a tener esta capacidad, este tipo de sustancias, que van a ser muy, muy rápidas en llegar. Acordémonos que una de las drogas que llegan muy fácilmente a nivel cerebral o a nivel del sistema nervioso central y de distribución muy rápida, estamos hablando que es el alcohol. Entre un lapso de 1 a 2 minutos, se absorbe de forma inmediata. Bueno, pues esta sustancia tiene una capacidad también de hacerlo con una facilidad impresionante y regularmente de acumularse en tejido muscular y de tipo adiposo. Estamos hablando que si se toma la sustancia, pues la absorción viene siendo pues un tanto más disminuida, estamos hablando desde un 30%, más sin embargo no deja de ser efectiva este tipo de sustancia. Y entonces estamos hablando también que la sustancia, pues el mejor efecto que van a tener básicamente van a ser o específicamente por mucosas. Es la parte más fácil de poder estarla consumiendo, y que el efecto directamente sea mucho más rápido en este caso. Esta es una de las cosas que vamos a encontrar directamente con este tipo de sustancia, ¿no? Entonces, esta sustancia es de mucho, mucho cuidado, porque estamos hablando que cuando estas definitivamente rebasan las dosis que estas tienen que respetarse, esto va a tender a generar un verdadero problema en los consumidores. ¿Cuál es una de las características que vamos a encontrar con los pacientes, o cómo podemos identificar a un paciente que esté consumiendo fentanilo en este caso? Acordémonos que todas las drogas van a tener una manifestación clínica en nuestro organismo. La manifestación clínica que van a presentar algunas sustancias, voy a hablar de una forma muy general con algunas drogas. Estamos hablando que si tenemos alcohol, una de las características principales va a ser la dilatación pupilar, o la famosa midriasis. Esta es una de las cosas que vamos a encontrar. Si el paciente se encuentra consumiendo alcohol, va a tener una dilatación pupilar. Estamos hablando que el consumidor de marihuana va a tener una dilatación pupilar. El consumidor de sedantes, una dilatación pupilar. El consumidor de cocaína, dilatación pupilar. Bueno, la diferencia de los derivados opioides, en este caso el fentanilo, que es un derivado opioide, una característica que va a tener es la miosis. Va a hacer que su pupila sea muy pequeña, o lo que se conoce una pupila en cabeza de alfiler, se le dice, o se maneja de esta forma, un puntilleo de lo que viene siendo la pupila del consumidor de opioides. Pero también, si este paciente de una u otra manera rebasa las dosis permitidas, lógicamente va a generar una situación de supresión respiratoria, va a generar asfixia, lo cual generaría en este paciente un proceso de midriasis. Se dilataría la pupila de inmediato, y es por eso que se habla mucho, principalmente en Estados Unidos, donde incluso existen ambulancias donde ya traen básicamente medicamento para contrarrestar básicamente los efectos específicos de este tipo de sustancia, y poder revertir y salvar a la persona de este tipo de problemática, ¿no? Entonces, una de las principales cosas que vamos a encontrar si nosotros queremos identificar a un paciente consumidor, o que esté presentando consumo de derivados opioides, en este caso fentanilo, vamos a encontrar nosotros la miosis. La miosis es una de las cosas que va a haber. Puede haber depresión de tipo respiratoria, va a haber náusea, puede haber vómito en este caso de estos pacientes. Una característica particular de los consumidores de opioides va a generar que van a sentir ellos el cuerpo caliente, característico y muy propio del consumo de los opioides. Característico y muy propio del consumo de los opioides, refiere el mismo paciente, las extremidades, en este caso los miembros inferiores, van a referir una pesadez de los miembros inferiores. Esta es una característica muy particular. Otra cosa que van a generar este tipo de sustancias en los consumidores va a ser resequedad de la mucosa oral, muy parecido a lo que genera la marihuana,
la resequedad de tipo oral y en algunos casos los sedantes en este sentido. Entonces debemos tener mucho cuidado si no reúne algunos criterios para poder diagnosticarlo a este paciente por consumir una u otra sustancia. Son muy característicos. Regularmente la sustancia produce sueño, tiende a generar sueño en los consumidores de este tipo de sustancia, mas sin embargo, acordémonos que yo lo dije, que es una sustancia que va a generar, o más bien que va a estar combinada con algún otro tipo de sustancia. Esta sustancia va a generar o va a producir relativamente sueño, pero si viene combinada con un estimulante, estamos hablando de cocaína, estamos hablando de drogas de diseño, estamos hablando desde el cristal, estamos hablando de lo que viene siendo MDMA, el paciente se va a encontrar específicamente con una situación básica de que va a producir este proceso de sueño, más sin embargo el organismo, en este caso el sistema nervioso central, se va a encontrar una estimulación bastante marcada con una sustancia estimulante. Entonces es donde vamos a encontrar un proceso en estos pacientes que van a entrar con una situación de mucha angustia o ansiedad. Y entonces esta es una de las cosas que vamos a encontrar en estos pacientes, pero esto pues tenemos que verlo realmente cómo son los cuadros clínicos por el consumo de este tipo de sustancias. La incapacidad de estos pacientes de elaborar pensamiento, en este caso, o en este sentido, les cuesta mucho trabajo pensar de forma adecuada a estos pacientes. Por consecuencia, les genera angustia, van a estar totalmente intranquilos y una característica particular es la irritabilidad. La irritabilidad es un punto importante en estos pacientes consumidores de este tipo de sustancias, son sumamente irritables, pueden llegar a la agresión tanto física como de tipo verbal. Es un paciente que va a tener una preocupación emocional por sí mismo. Siempre su pregunta básica es: ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo? Porque no estoy consumiendo la sustancia que me gusta o que me encanta y no puedo vivir sin ella. Esta es una de las cosas que va a tener y que esto conlleva básicamente al proceso de temor. Un gran temor, y ellos nos van a decir: no sé si voy a poder, no puedo estar aquí, me tengo que ir, no puedo quedarme, no sé qué va a pasar conmigo, no voy a poder salir de estas cosas. Son cosas que van a tener estos pacientes muy características que deben de ser tratadas de una forma terapéutica. Va a haber una pérdida de la confianza por sí mismo. Estos pacientes pierden toda esta capacidad de confianza, no van a poder hacer nada a menos de que sean auxiliados. Y estoy hablando en lo físico, me estoy hablando que tenemos que ayudar en ocasiones a cambiarlos en ocasiones, y en ocasiones son gente que tienen pues algún tipo de actividad importante, lo cual les da miedo realizar si es que no están en contacto con esta sustancia. Hay en ese caso un desarrollo retardado a la recuperación. Cuando estos pacientes nosotros tratamos de recuperarlos, el desarrollo para que estos pacientes inicien un proceso de sentirse bien o estar mejor, regularmente los pacientes tardan mucho. Aquí nosotros hemos visto, dividimos en 3 fases todo esto. El paciente en una semana aproximadamente va a presentar un proceso bastante desagradable, muy parecido a un proceso gripal, pero pónganlo ustedes, un proceso gripal muy fuerte, estamos hablando que nos incapacita de cierta manera. Bueno, pues ese proceso gripal que todos hemos presentado, pónganlo en un rango del 7, si es que es del 2 o del 3 el de la gripa, el del paciente con opioides es de un 7 en este caso, y esta sintomatología es bastante severa, lo cual genera una sensación de inutilidad en estos pacientes y su actitud es totalmente negativa, no va a poder, no va a querer, no va a desear un tipo de ayuda, aunque él la está pidiendo, no la va a desear, y estos pacientes van a tener apatía, son apáticos, no quieren estar con nadie, no quieren escuchar absolutamente nada, y estos pacientes van a generar un proceso bastante severo para poder recuperarse. Si estos pacientes en su momento están ya de alguna manera están abusando de este tipo de sustancia, no estamos hablando, aquí lo pongo yo como una sobredosis, pero si estos pacientes de una u otra manera estamos hablando que están consumiendo grandes cantidades, que están en un punto todavía no caen en este proceso de sobredosis, los pacientes van a tener una somnolencia, un cansancio bastante marcado, van a haber mareos.
va a haber mareos, inclusive el paciente lo va a referir de una manera muy particular, va a decir, tengo mareos constantes, ya me clasificaron como Meniere, ya me clasificaron con un problema a nivel de lo que viene siendo el oído, todo este tipo de cosas nos van a manejar y lo vienen manejando es que van a tener una confusión entre lo que pienso, entre lo que siento y entre lo que hago. Son cosas que van a tener muy frecuentemente, va a haber una respiración superficial de estos pacientes y lentas. Esta va a ser una cosa muy marcada que es muy parecido a lo que genera la cocaína. Digo, es difícil poderlo hacer por este medio, pero el paciente va a respirar de una forma muy superficial y muy rápida en este caso, y en ocasiones tiende a generarse sumamente lento y en ocasiones se detiene, ya estamos hablando, cuando cae en un proceso básico de la sobredosis. Hay una dificultad respiratoria y las pupilas que yo les comentaba de inicio son reducidas, una pequeña, muy pequeña la pupila, y entonces estos pacientes van a tender a generar un verdadero problema en ese sentido. Entonces nosotros hablamos que estos pacientes deben ser tratados o deben de ser tratados directamente de una manera profesional y con especialistas en lo mismo. Todo esto nosotros lo estamos viendo constantemente con pacientes consumidores de opioides, pero vuelvo a repetirlo, no los vamos a encontrar con el consumo del fentanilo propiamente dicho de forma pura. Es muy difícil, es muy caro conseguirlo, muy difícil de conseguirlo. Regularmente para los vendedores de este tipo de sustancia van a tender a hacerlo siempre de una manera en microdosis para darlo con algún otro tipo de sustancias. Sabemos de antemano que el paciente que está con el consumo de lo que viene siendo el fentanilo o un derivado opioide, es sumamente difícil trabajar con ellos. Yo lo repito, trabajan o tienen tres fases básicas en el proceso de la desintoxicación. El paciente, dentro de la primera fase que vamos a presentar en ellos para un proceso de desintoxicación, en la primera fase, que es de una semana aproximadamente, el paciente nos va a presentar a nosotros un proceso de tipo gripal, cuerpo cortado, va a tener una situación de sensación de inutilidad. En la segunda semana, el paciente nos va a presentar todo esto que acabo de mencionar y agreguémosle procesos de tipo diarreico, va a haber calambres abdominales muy característicos en el proceso de la supresión a opioides, y una parte muy importante que siempre nos va a referir el paciente en este caso, dolor de espalda, y siempre lo va a confundir o nos va a decir que tiene problemas a nivel óseo o que es probable que tenga alguna situación a nivel de lo que es columna y que quieren que sean valorados básicamente por ortopedistas porque están seguros de tener alguna situación grave a nivel de columna, motivo por el cual van a estar constantemente pidiendo algún médico que los pueda atender de esa forma. Van a tener una marcha y un proceso de postura antálgica. El paciente va a tender a encorvarse hacia el frente con dificultad para la marcha. Agréguenle a todo esto el proceso de tipo supuestamente gripal, el proceso básico de lo que viene siendo la diarrea, los calambres abdominales, el dolor muscular a nivel de espalda, principalmente a nivel lumbar, que es lo que van a estar refiriendo estos pacientes, y la tercera fase que estos pacientes nos van a presentar específicamente es ese proceso de falta de fuerza muscular, donde el paciente difícilmente se va a poder levantar. Con toda esta sintomatología anteriormente mencionada, estos pacientes son de un manejo sumamente difícil y la mayoría de las veces lo único que están pidiendo es dame aunque sea un poco de lo que yo me estaba metiendo. Constantemente nos piden, constantemente nos dicen, inyéctame por favor algo en la vena, y le decimos no podemos hacerlo. Nos piden que por favor saquemos un poco de la sangre de su cuerpo y la volvamos a introducir. Una de las cosas que debemos de hacer nosotros en estos pacientes, al máximo evitar el hecho de uso de agujas con ellos. Son pacientes que constantemente están pidiendo este tipo de sustancias. Otra, nos están pidiendo constantemente, específicamente medicamentos tomados para el dolor. Quieren una respuesta inmediata a su dolor, y si no lo encuentran, el paciente se va a tornar básicamente agresivo, se va a tornar básicamente demandante, va a tender generalmente a amenazar. Son pacientes que se tornan violentos en ese sentido, en el aspecto muy difícilmente físico,
pero sí lo van a presentar de forma verbal y amenazante en este caso para lograr y obtener las cosas que ellos desean. Estos son pacientes que nosotros debemos de manejar de una forma terapéutica, de tipo médica y pues lógico, tenemos que esperar un proceso de tipo médico terapéutico para poder darle contención y que estos pacientes pasen este proceso desagradable. Y repito, la mayoría de las veces este tipo de sustancia, que es el fentanilo, viene combinado con algún otro tipo de sustancia. No lo conseguimos regularmente de forma pura. Regularmente no lo vamos a conseguir. Un ladrillo, vulgarmente se le dice vendido de fentanilo, aproximadamente está en $17,000 de 500 gramos. En este caso es mucho. Esto, lógicamente, distribuido en microdosis, pues es un mundo de distribución básicamente sumamente adictivo, y entonces esto es una de las cosas que este tipo de sustancias van a generar. Esto va a traer o va a conllevar a un proceso de deterioro en este paciente a nivel orgánico, a nivel básicamente de tipo social, a nivel familiar, a nivel laboral. Son pacientes con un deterioro bastante marcado. Una de las cosas que hemos notado con ellos es el proceso específico de la contractura de tipo muscular, en este caso el trismo. El trismo, que es una contractura a nivel mandibular, el paciente, perdón la palabra que utilizo, rechina el diente, que se escucha a distancia. Escucha a distancia, y esto lo hacen mucho las drogas de diseño. Conjúntele el proceso específico de lo que viene siendo el fentanilo. El fentanilo viene metido dentro de todo esto, y vuelvo a repetirlo, si se conjunta con algún otro tipo de sustancia, no necesariamente fentanilo, básicamente vamos a tener un verdadero problema. Agreguemos a estos pacientes procesos concomitantes como viene siendo hipertensión, agreguemos diabetes, agreguemos lo que viene siendo la desnutrición, la deshidratación o el uso de algún otro tipo de sustancia. Difícilmente nos vamos a encontrar pacientes con el consumo del fentanilo de forma pura. Hoy por hoy no existe el consumidor puro. Estamos hablando que hoy es un paciente que va a consumir múltiples sustancias, motivo por el cual hace mucho más difícil el proceso de tratamiento de estos pacientes. Y entonces, pues a grandes rasgos, el fentanilo, hablar de pues es un verdadero galimatías, hablemoslo en este sentido, de poder empezar a trabajar con uno de ellos. Tiene que ver mucho la edad, la persona qué tan deteriorada está, si trae algún problema de tipo concomitante, y lógicamente el tiempo y cantidad de uso de la misma para poder hacer un trabajo adecuado. Motivo por el cual en este caso, en esta plática, yo me atrevo a decirlo que ¿por qué tenemos nosotros que especializarnos en todo esto? Es muy importante. Muchas de las veces vemos afuera que son pacientes de este tipo, son multitratados. En ocasiones son multitratados y en ocasiones, voy a decirlo abiertamente, muchas de las veces lo único que hacen es meterles sedantes, y en ocasiones aprenden algo más para estar consumiendo, y lógicamente en ocasiones no les ayudamos. Tenemos que utilizar sedantes, pero tenemos que saber cómo utilizarlos en su momento. Aquí es donde yo hablo que nosotros, bueno, aquí lo pongo yo como esto es un poco a chiste básicamente, pero a mí siempre mis compañeros me dijeron, los médicos, me decían que para qué me especializaba yo en adicciones, que qué caso tenía que especializarme en adicciones, que qué chiste tenía especializarme en adicciones, y yo les contesté que es muy importante especializarnos en adicciones porque pues nos vamos a enfrentar al especialista del consumo. Nos vamos a enfrentar al especialista del consumo, y estos pacientes que son especialistas en consumir un sinfín de sustancias, lo garantizo, vamos a tenerlos enfrentes y van a consumir de una forma impresionante y conocen los efectos de las sustancias, la cantidad de la sustancia, van a ver cómo es el proceso básico de eliminación de la sustancia y saben bastante, pero en base a que ellos quieren seguir manteniendo su proceso de consumo. Es una enfermedad sumamente difícil de tratar, por eso es que yo invito que si nosotros tenemos que hacer un trabajo directo de tipo profesional, debemos básicamente prepararnos, dar un proceso de profesionalización ante una enfermedad que definitivamente, de verdad, son profesionales del consumo. Hoy por hoy yo invito a que hagamos un paréntesis todos los que estamos enfocados en la medicina, y que definitivamente hagamos este tipo de proceso de podernos preparar. A grandes rasgos, el proceso del fentanilo es una droga sumamente adictiva.
como lo comentaba al principio, 100 y hasta 50 veces más que algunas otras de derivado opioide, y entonces debemos de tener nosotros preparación al respecto, porque ahorita estoy hablando solamente de lo que es el fentanilo, pero encontremos y digamos que tenemos aquí cocaína, marihuana, sedantes, anfetaminas, drogas de diseño, tachas, puntos, micropuntos, éxtasis, Purple Haze, Mandis, Planeta, Soles, XTC. Tenemos un sinfín de drogas que pueden venir combinadas con todo esto, cocaína rosa, que vienen combinadas con este tipo de sustancias. Y por tal debemos de conocer la sintomatología, cómo se presenta el paciente, cómo poderlo identificar y por ende poder nosotros abordar un proceso de tratamiento adecuado en ellos. Motivo por el cual yo vuelvo a repetir, debemos de prepararnos y pues tener una mejor perspectiva con respecto a un proceso de abordaje con respecto a estos pacientes. Yo a grandes rasgos esto es lo que quisiera hablar acerca de lo que es el fentanilo. Queda muy poco tiempo, se va volando aquí el tiempo. Estos medicamentos que les pongo aquí son respecto a lo que es la metadona, la naltrexona y el otro que es el ofexidina. Estamos hablando que son medicamentos que se utilizan, uno pues básicamente que son para mantener a aquellos pacientes que están en procesos de abstinencia, la naltrexona que van a ser los que van a evitar o que se tenga efecto con respecto al opioide, y la lofexina estamos hablando que un medicamento no opioide que está básicamente para reducir los síntomas de la abstinencia. En este sentido pues muchas de las veces son sustancias difíciles de conseguir y pues que se requieren de trabajos de tratamiento muy importante para poder trabajar con ellas. Hoy por hoy yo puedo decir que tenemos que trabajar y conocer realmente la sintomatología, ver qué alternativas tenemos si es que no se cuenta con esto para dar mejor un apoyo al paciente. Un paciente que le tenemos que trabajar médicamente para ayudarle a ese proceso de supresión, conocer nosotros desde el punto de vista terapéutico cómo abordar a estos pacientes, que también lo debemos de aprender, este proceso meramente terapéutico de cómo hacer un abordaje importante para poder darle una contención, un proceso de recuperación y lógicamente un proceso de seguimiento desde el punto de vista terapéutico conjuntamente con uno médico y tener una mejor respuesta de rehabilitación de estos pacientes. Es un tema sumamente amplio y pues sí, no nos da mucho tiempo para esto, nos queda muy poco tiempo. Yo me gustaría escuchar algún tipo de pregunta, algún comentario que ustedes tengan por ahí para hacernos. Ojalá tengan alguna pregunta que puedan hacernos y resolver estas dudas. Y pues es muy poco el tiempo, desafortunadamente. Por favor, espero si es que tienen alguna pregunta, adelante, me la pueden hacer y les doy de antemano las gracias por haberme escuchado. Perdón por haberme ido muy rápido, es poco el tiempo, mucha la información y les invito a que nos informemos de todo esto y pues estamos abiertos cuando gusten en Montefénix para poder ayudar y apoyar en eso. Entonces, ojalá tengamos preguntas, no sé, tengan por ahí alguna pregunta, no sé si me la puedan hacer llegar. Doctor Gerardo González, muchísimas gracias por compartirnos toda esta información tan valiosa que nos hace darnos cuenta de la gran problemática de salud pública en la que muchos profesionales de la salud se están enfrentando. Gracias a todos los que están conectados en vivo desde distintos puntos de la República Mexicana. Nos están contactando desde Acapulco, Cuernavaca, Hidalgo, San Luis Potosí, Guanajuato, Guerrero, Puebla, Baja California, Sonora, Uruapan, Michoacán, Querétaro, el Estado de México y de la Ciudad de México. Así es, como usted bien lo comenta, hay varias inquietudes, las cuales vamos a compartir para que por favor nos haga el honor de contestar. Nos pregunta Gaby Becerril. Mil gracias al Centro de Estudios Superiores Montefénix, mil gracias por esta clase tan importante. Y Margarita Uriostegui pregunta, ¿es posible detectar el fentanilo en un análisis clínico toxicológico? Sí, en definitivo puedes detectarlo y se va a detectar como el opioide. Acordémonos que es un opioide en este caso y sí, efectivamente, en los marcadores básicamente a nivel de orina, a nivel de saliva principalmente, es donde vamos a encontrar nosotros este tipo de sustancias. Sí se van a encontrar directamente en los dopings que podamos nosotros realizar. Muy bien, muchísimas gracias. Siguiente pregunta. Hoy en día, Martín Mosk nos pregunta, ¿hoy en día se conocen las dosis tóxicas y letales del fentanilo ilegal? De no ser así, ¿podríamos afirmar que ese fentanilo ilegal es una droga de elección propia
o su mayor consumo se da sin el conocimiento de los usuarios por ser utilizada como droga adulterante de otras. Gracias anticipadas. Es excelente tu pregunta y efectivamente así como lo comentas. Definitivo, hay quienes consumen la sustancia y lo conocen y saben que la sustancia que están consumiendo trae algún compuesto de este tipo. Pero hay quienes de alguna forma están consumiendo este tipo de droga y no saben ni siquiera que está presente, por un lado. Por otro lado, tampoco el que la vende y el que la compra sabe la cantidad o el porcentaje que tiene de esta sustancia, la sustancia que está comprando. Vuelvo a repetir, pongo el ejemplo de la cocaína. Pongo cocaína, compro 1 gramo, que ya no es ni 1 gramo, casi siempre son 11 puntos. Este gramo debería de traer, por así decirlo, 0.02 microgramos por ciento en este caso, y no sabemos si realmente quien haya preparado esto le haya puesto esta cantidad exacta o haya rebasado un poco, lo cual puede generar una situación bastante severa en aquel consumidor y que en ocasiones lo puede llevar a un proceso que puede ser irreversible en su momento. Muchas gracias, doctor. Monse Flores también nos dice, buenas tardes, doctor, muchas felicidades por su ponencia. Desde su experiencia, ¿qué utilidad tiene el uso de esquemas de desintoxicación usadas para otros opioides tipo heroína, donde se emplea la benzodiazepina en vida larga? Bueno, con respecto, sí existen de alguna forma tratamientos, incluso estamos hablando que hablan mucho dentro de los tratamientos específicos para desintoxicación de opioides, hacerlo de una reducción paulatina y se hablan en algunos esquemas de diferentes, pues hablemos las revistas en las cuales se menciona que deben de tardar aproximadamente entre 3 a 5 meses, en ocasiones hablan hasta de 1 año, y entonces es muy difícil llevar este tipo de procesos en los pacientes ya que lo abandonan o continúan con el consumo. Regular nosotros tenemos un esquema para hacer una reducción básicamente no del medicamento, en este caso como viene siendo el derivado opioide, pero sí trabajamos sobre el síntoma del paciente y, como lo comenté, un apoyo de tipo terapéutico para ayudar al paciente, el cual hemos tenido pues un éxito con algunos pacientes que hemos tenido con el manejo de opioides. Esto sí lo puede ser y que tiene que ser no tan largo para que el paciente por lo más pronto posible pueda estar en un proceso de recuperación. Definitivamente los riesgos de recaída son altísimos, pero si le damos una contención adecuada con respecto a lo terapéutico y el proceso de tipo médico para poder ayudar al paciente a su sintomatología no sea tan desagradable, entonces el paciente se mantiene en este caso. ¿Dónde utilizar los de vida larga y los de vida corta? Las benzodiazepinas en estos pacientes, todo depende del paciente, las características del paciente, qué problemas concomitantes trae con respecto a algún tipo de enfermedades. Vamos a poner diabetes, hipertensión, deshidratado, desnutrición, deterioro físico marcado. Tenemos y debemos de manejar con mucho cuidado las benzodiazepinas. Regularmente, pues las de vida media son las que se tienden a utilizar con mayor frecuencia. Esto es lo que se maneja regularmente con ellos. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Luis Carlos. ¿Cuál es el tiempo promedio de una desintoxicación del fentanilo? Todo va a depender, lo vuelvo a repetir, de las características del paciente. Acordémonos que puede haber gente que está consumiendo, vamos a hablar, 1 año, 2 años, más sin embargo aquel que consume 2 o 3 meses. Todo va a depender de la persona, va a depender, vuelvo a repetir, la característica, el deterioro que esté presente, y en base a eso, pues es como se puede ir presentando el proceso de la supresión. Pero es muy variable. Yo mencionaba incluso que el proceso específico de lo que es propiamente la desintoxicación, o que el cuerpo de alguna manera, no que elimine, sino que va a presentar sintomatología por la ausencia del medicamento, se habla hasta de 3 semanas, donde el paciente va a presentar diversas fases y diversas características ante estas fases, desde el proceso gripal, el dolor muscular, los calambres, lo que es el proceso diarreico, todo este tipo de situaciones que se van a estar presentando, y que en promedio estamos hablando de 3 semanas, y posterior ya va a depender en el proceso básico del deterioro o las características de cada paciente. Muchas gracias, doctor. Más que pregunta, Mario Manso Fuentes nos hace un comentario, el cual quiero compartirle. Él nos comenta que el tratamiento de opioides es funcional y los tratamientos farmacológicos para los opioides son compatibles para las personas que consumen fentanilo. A ver, no entendí bien la pregunta. Fue un comentario. Ah, ya.
Por el momento creo que son todas las preguntas. Muchísimas gracias a todos por su participación. Doctor, para cerrar este webinar, nos gustaría escuchar alguna conclusión que les quiera compartir a nuestro público. Bueno, pues nada más me queda darles las gracias a todos de haberme escuchado. De verdad es un placer darle las gracias a Centro de Estudios Montefénix por la preocupación que tiene porque la gente realmente se preocupe y se prepare básicamente de pues este tipo de enfermedad, y ojalá que tengamos esta capacidad de poder solicitar apoyo de aprendizaje, todo este tipo de situaciones. A mí me gustaría mucho realmente conocer a muchos de ustedes en alguno de estos pláticas que damos por acá. Ojalá se pudiese y se den la oportunidad. Estamos para servirles y pues ojalá se puedan dar la oportunidad de conocer nuestro centro. Muchísimas gracias, doctor. Finalmente, ¿qué tan importante es la formación para los profesionales de la salud y qué recomendación les daría? Pues es muy importante la formación. Yo me atrevo a comentar en este momento que nosotros como médicos y a veces como psicólogos o terapeutas en este sentido, a veces realmente padecemos de la falta de manejo con respecto a pacientes con problemas de adicción, y yo creo que debemos de prepararnos de cómo es que son las drogas, cómo actúan las drogas, el efecto que hacen las drogas, cómo identificar a un paciente que está consumiendo, cuál es la forma de pensar, actuar y sentir de un paciente alcohólico adicto, y por ende también conocer cuáles son las formas de abordaje. Creo que esto es muy importante y yo por eso vuelvo a repetirlo. Debemos de profesionalizarnos en este proceso de las adicciones. Es una carrera más desde mi punto de vista y están por eso las especialidades, las maestrías, todo ese tipo de cosas, y tenemos que conocer todo esto para que lógicamente cuando tengamos un paciente con estas características saber cómo abordarlo. Yo puedo decir en este momento que en nuestros consultorios de 5 pacientes que vemos, garantía que por lo menos de estos 5, entre 3 a 4 pacientes traen ya consumo de alguna sustancia, y en ocasiones ni siquiera lo sabemos, y si lo sabemos nada más les decimos no consumas. Y yo lo que les invitaría es que tengamos algún tipo de proceso para poder dar un abordaje y una ayuda a estos pacientes. Ojalá nos demos esa oportunidad y nos demos la oportunidad de conocer un poco más al respecto. Muchísimas gracias, doctor. Aprovechamos también para invitar a todo nuestro público de la audiencia. Como bien lo comenta el doctor, el día 18 de agosto vamos a iniciar nuestra maestría en adicciones. Los invitamos a que formen parte de esta nueva generación que está por aperturar. Contamos con docentes expertos en la materia. Y bueno, para cerrar, doctor, queremos otorgarle un reconocimiento por su participación en este webinar. Muchas gracias. Un reconocimiento que me da Centro de Estudios. Muchas gracias a todos ustedes por haberme escuchado y permitirme estar con ustedes, y ojalá tengamos el gusto de conocernos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Montefénix. Muchas gracias a todos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Habrá muchísimas más webinars como este. Esperamos poder seguir contando con su participación. Y pues sería todo. Muchísimas gracias de nuevo a nombre de todo el equipo del Centro de Estudios Superiores Montefénix. Que tengan excelente noche.